Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial en donde te voy a presentar las propiedades de la suma y de la resta de números enteros. Empecemos entonces analizando cuáles son las propiedades que cumple o que tiene la suma o adición. Entonces, la primera propiedad se llama la clausurativa, la cual nos indica que la suma o adición de dos o más números enteros da como resultado otro número entero. Para entender de mejor manera te presento algunos ejemplos. Al resolver la operación menos 2 más 4, el resultado es 2, y al resolver la operación menos 5 más menos 1, pues el resultado es menos 6. Lo que nos quiere dar a entender esta propiedad es que al sumar números enteros, el resultado siempre será otro número entero. Nunca puede darse el caso que al sumar números enteros el resultado sea, por ejemplo, un decimal o una fracción. No, el resultado siempre será otro número entero y por eso se cumple la propiedad clausurativa. La siguiente propiedad es la conmutativa, la cual nos indica que el orden de los sumandos no altera la suma. Recuerda que los sumandos son los términos que están involucrados en esta operación. Veamos entonces los ejemplos. Si tengo esta suma, menos 7 más, y en el otro paréntesis está el 3. Al resolver esta operación el resultado es menos 4. Ahora bien, ¿qué pasa si la suma está presente de esta forma? Primero coloco el más 3 y después coloco el menos 7. Si te das cuenta, se ha cambiado el orden de los términos o de los sumandos, pero al resolver esta operación, la respuesta también es menos 4. Eso quiere decir que a pesar de que se ha cambiado el orden de los sumandos, el resultado no se ha alterado. De ahí entonces, en la suma de números enteros se puede resumir o se puede concluir que A más B es lo mismo o es igual a B más A, tomando en cuenta que estamos trabajando con números enteros. La siguiente propiedad es la asociativa, la cual nos indica que se pueden asociar o agrupar los sumandos de distinta manera y el resultado no se altera. Vamos a verificar esto con el siguiente ejemplo. Aquí voy a resolver la suma entre los números 3, menos 5 y menos 2. Entonces, una alternativa es la siguiente: asociar o agrupar el 3 con el menos 5 y dejar afuera el menos 2. Al resolver la operación que está dentro del corchete, el resultado es menos 2, y al sumar este con el menos 2 que quedó afuera, el resultado final es menos 4. Verifiquemos si obtenemos el mismo resultado realizando este nuevo agrupamiento. Por ejemplo, aquí dejo afuera el 3 y dentro de un signo de agrupación voy a realizar la suma entre el menos 5 y el menos 2. Entonces la nueva operación quedaría así: se copiaría el más 3 y el resultado del corchete es ahora menos 7. Al resolver esta suma, más 3 más menos 7, el resultado es menos 4, exactamente el mismo que se obtuvo antes. Con esto estamos demostrando que al asociar de distinta manera los sumandos, el resultado es el mismo, no se altera. Esto también se lo puede entonces generalizar de esta manera, que si agrupamos A más B y a esto le sumamos C, nos da lo mismo que la suma entre A y el agrupamiento de B más C. Perfecto. Avancemos ahora con la propiedad modulativa. Esta propiedad nos indica que todo número entero sumado con el 0 da como resultado el mismo número entero. Verifiquemos esto con un par de ejemplos. Si yo tengo esta operación menos 4 más 0, el resultado es igual a menos 4. No se ha alterado, no se ha cambiado el número entero que se está sumando con el 0. ¿Y qué pasa si tengo ahora, por ejemplo, 0 más menos 4? Es decir, primero está el 0. Pues no pasa absolutamente nada, el resultado sigue siendo menos 4. Es decir, no importa la posición en la que esté el 0, puede estar después del número entero o antes del mismo, que al final el resultado no se altera, no cambia. Esto entonces podemos generalizarlo indicando que A más 0 es igual a A.
Y en aritmética al número 0 se lo llama el neutro aditivo. Finalmente veamos la propiedad del opuesto aditivo, la cual nos indica que todo número entero sumado con su opuesto da como resultado 0. Para ello verifiquemos con un par de ejemplos. Aquí tengo la suma de los números 15 y menos 15, que justamente son opuestos entre sí. Y sabemos que el resultado de esto es igual a 0. Lo mismo si tengo, por ejemplo, la suma entre menos 9 y 9, que son justamente números opuestos. Al resolver la operación, el resultado también es 0. De ahí entonces concluimos que al sumar un número entero cualquiera a con su opuesto representado por menos a, el resultado es 0. Indicar que algunos autores llaman a esta propiedad también como la propiedad invertida. Bien, entonces estas son las propiedades que cumple la suma o adición de números enteros. Veamos ahora qué pasa con respecto a las propiedades de la resta o sustracción de números enteros. Y para ello vamos a ir haciendo un análisis comparando en relación a las propiedades que te presenté en la suma. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad clausurativa? Aquí vamos a hacer primero un análisis y de allí vamos a realizar la debida conclusión. Entonces, si por ejemplo voy a presentarte esta resta entre el menos 2 y el 4, sabemos que el resultado va a ser menos 6. Y si realizamos esta resta entre el menos 1 y el menos 5, pues el resultado va a ser el 4. ¿Qué estamos observando aquí? Que los resultados obtenidos de restar dos números enteros, pues son otros números enteros. Por lo tanto, concluimos que la resta de números enteros sí cumple la propiedad clausurativa, ya que la resta de dos números enteros siempre da como resultado otro número entero. No hay la posibilidad de que al restar números enteros la respuesta sea un decimal o una fracción. No, no se puede dar eso. El resultado sigue siendo otro número entero. Bien, veamos ahora qué pasa con la propiedad conmutativa, la cual nos decía en la suma que el orden de los sumandos no altera el resultado. Pero ¿qué pasa ahora en la resta? Por ejemplo, si tengo esta operación, 7 menos 3, 7 diminuendo y 3 de sustraendo, bueno, el resultado va a ser 4. Pero ¿qué pasa ahora si tengo la operación 3 menos 7? Se ha cambiado entonces el orden de los términos, aquí ahora 3 es minuendo, 7 sustraendo, el resultado ahora es menos 4. Entonces estamos observando que el resultado ya no es el mismo al momento que se cambió el orden de los términos de la resta, que son en este caso minuendo y sustraendo. Entonces concluimos que la resta no cumple la propiedad conmutativa, lo cual entonces se expresa de esta manera, que a menos b no es lo mismo que b menos a. Tómalo muy en cuenta, por favor. Revisemos ahora la propiedad asociativa. Esta aquí nos indicaba que al asociar o agrupar varios términos, al momento de sumarlos, pues de distinta manera el resultado no iba a cambiar. Veamos si esto también se cumple en la resta. Si tengo, por ejemplo, esta operación 7 menos 4 menos 3. Una alternativa sería agrupar, por ejemplo, 7 menos 4 y a esto restarle 3. Al resolver esta operación, el resultado del paréntesis sería 3 y esto con el menos 3 nos daría como resultado 0. Ahora bien, ¿qué pasa si resuelvo la operación con esta otra forma de asociar? 7 menos y entre paréntesis 4 menos 3. Esto dará como origen a esta operación. 7 menos 1, que es el resultado del paréntesis, y esto da como resultado final 6. Estamos observando que a diferentes formas de asociar o de agrupar los números, los resultados son distintos. De allí concluimos entonces que la resta no cumple la propiedad asociativa, lo cual lo podemos también generalizar de esta manera, que si agrupo a menos b y a esto le resto c, esto no es lo mismo, no es igual a resolver a menos y el agrupamiento entre b con c.
Revisemos ahora la propiedad modulativa. Esta propiedad en la suma nos indicaba que si un número entero se sumaba con el 0, el resultado no iba a cambiar. Entonces, en la resta, por ejemplo, si tengo esta operación, menos 4 menos 0, pues el resultado es menos 4. En este caso, el número entero no ha cambiado. Pero ¿qué pasa si tengo ahora la operación 0 menos y dentro del paréntesis el número menos 4? En esta situación, en cambio, el resultado sabemos que es 4 positivo. Acaba de cambiar el resultado. Estamos observando que los resultados ya no son iguales. En un caso el resultado es negativo y en otro es positivo. Por lo tanto, como los resultados no son iguales, concluimos que la resta no cumple la propiedad modulativa, lo cual entonces generalizamos de esta manera, que a menos 0 no es lo mismo que 0 menos a. ¿Sí? Aquí sí es importante tomar en cuenta cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, lo cual también confirma lo que ya se explicó anteriormente con la propiedad conmutativa. Entonces los resultados no son iguales y por lo tanto la propiedad no se cumple. Finalmente veamos la propiedad del opuesto aditivo. Esta propiedad en la suma nos indicaba que la suma de los números opuestos da como resultado 0. Entonces, ¿qué pasa ahora si restamos números opuestos? Por ejemplo, el 15 con el menos 15. Si resuelvo esta operación, el resultado va a ser 30. Asimismo, si por ejemplo resto los números menos 9 y 9, que son números opuestos, al resolver esta operación el resultado final es menos 18. Estamos observando con estos ejemplos que al restar números opuestos el resultado no es 0. Por lo tanto, concluimos que la resta no cumple la propiedad del opuesto aditivo, es decir, al restar un número entero con su opuesto, el resultado es diferente de 0. En conclusión, nos damos cuenta que en la resta de números enteros no se cumple la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la modulativa, ni la del opuesto aditivo. La única propiedad que se cumple es la clausurativa, es la única que tienen en común tanto la suma como la resta de números enteros. Bien, espero que esta información te haya sido muy útil, te agradezco mucho por tu atención y hasta un próximo tutorial.